Hola, ¿qué significado tiene que una mujer embarazada presente sangrado? Invariablemente, la mujer que está embarazada y empieza a tener sangrado se alarma, sabe que no es normal. Lo que no sabe es por qué se está presentando y qué tienen que hacer. Hay sangrado al principio del embarazo, a veces en los primeros días, en las primeras semanas, a veces a mitad del embarazo, en ocasiones al final del embarazo, otras veces durante el parto y otras más después del parto. Quiere decir que el sangrado es una entidad clínica frecuentemente vista en embarazadas. Es más frecuente de lo que nosotros nos imaginamos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se da este tipo de problemas? ¿O quién lo genera? ¿Y qué tenemos que hacer para evitar que se presente? Por supuesto que hay múltiples causas que pueden generar que una mujer presente sangrado. Al principio del embarazo, muchas veces ni bien se dan cuenta que están embarazadas porque tienen un atraso menstrual casi siempre de unos días. Van al laboratorio o van a la farmacia, buscan una prueba de embarazo, se hacen esa prueba y sale positiva. ¿Qué significa? Que hay embarazo. Ni bien se enteran y 1, 2 o 3 días después empiezan a tener sangrado. ¿A qué se debe esto? Es muy común que la mujer al principio del embarazo tenga problemas para la implantación, tenga combinado procesos infecciosos vaginales. A veces la mujer ni siquiera sabe que está embarazada y sigue haciendo su vida normal, su trabajo, sus actividades físicas, su vida sexual. Y el problema se genera cuando empiezan a sangrar. ¿Cómo sabemos que ese embarazo está bien? ¿O cómo sabemos qué problema hay? Desde el punto de vista médico, hay 3 entidades clínicas que pueden generar sangrado al principio del embarazo. La más común de todas recibe el nombre de aborto, o amenaza de aborto, o riesgo de pérdida del embarazo. ¿Cómo nos damos cuenta que es ese? Pues haciendo un ultrasonido. Vemos el embarazo, vemos que está en su sitio, podemos ver o no el embrión latiendo, depende del tiempo de embarazo. Y así es como nosotros establecemos el diagnóstico de que está embarazada, de que está en su sitio y que ese sangrado, a veces mínimo, es nada más una amenaza de pérdida del embarazo. Médicamente le llamamos amenaza de aborto. Lo que hacemos es mantener en reposo a la paciente, disminuimos su actividad física, evitamos las relaciones sexuales y repetimos el estudio a la semana, a las 2 semanas, y podemos confirmar que el embarazo va bien con un nuevo ultrasonido. Es de las causas más frecuentes que generan sangrado al principio del embarazo. Existe otra entidad que ocupa el segundo lugar y va asociado casi siempre a dolor importante en el vientre, casi siempre de un lado, del lado derecho o del lado izquierdo. Y a veces el sangrado es mínimo, por lo menos lo aparente, lo que sale por la vagina. Nosotros
al vigilar o al revisar a esta paciente, podemos encontrar que el embarazo se está desarrollando fuera del sitio donde debe de ser. ¿Dónde debe de crecer el bebé? Dentro del útero. Y a veces lo vemos que crece fuera del útero, casi siempre en la trompa uterina. A eso le llamamos embarazo ectópico. Esta entidad, a medida que pasan los días o las semanas, el dolor aumenta. El sangrado vaginal se mantiene igual, pero hay un problema mayor. Hay un sangrado interno. Hay pérdida de sangre dentro del vientre y eso le genera molestias, incomodidad, inflamación, sensación de estar mal. Si esta paciente no es tratada de manera adecuada, que por lo general es una cirugía donde se extrae ese embarazo que está en la trompa uterina, se reconstruye otra vez la trompa uterina y se le da el tratamiento correspondiente para evitar que nuevamente suceda esta situación. Es frecuente dos causas o son frecuentes dos causas de problemas que generan embarazo ectópico. Infecciones a nivel del área genital que inflaman la trompa uterina y con el paso del tiempo alteran su funcionamiento, y problemas de endometriosis. Es una entidad difícil de diagnosticar, pero que característicamente se presenta como dolor durante la menstruación, cuando no están embarazadas. La endometriosis y la salpingitis por infección son las dos causas más frecuentes que generan embarazo ectópico. Y estas pacientes requieren cirugía para resolverlo. Hay otra entidad que se presenta también con sangrado bastante importante, náuseas en exceso, vómitos, malestar general. Y cuando nosotros hacemos un ultrasonido, vemos que el útero ha crecido más de lo que nosotros esperamos que crezca. Hay una velocidad de crecimiento de la matriz en función del tiempo de embarazo. Cuando se aparta de ese ritmo de crecimiento, nosotros decimos que está creciendo más de lo que debe crecer. Y también, cuando no crece a la velocidad que debería de crecer, decimos que hay retardo en el crecimiento de ese útero. Cuando nosotros vemos ese embarazo con el ultrasonido, podemos observar que no hay embarazo, que hay solamente crecimiento de la placenta, estructuras de tipo vellosidades coriales, ausencia de bebé y solamente es una placenta que está creciendo. A eso le llamamos embarazo molar. Este embarazo, por supuesto, que no va a llevar a buen término, obliga a limpiar la matriz o hacer una aspiración de la matriz y después se tiene que hacer una vigilancia especial para ver que esa matriz haya quedado perfectamente limpia. Son 3 ejemplos de cómo una mujer embarazada puede tener sangrado, aborto, amenaza de aborto, aborto en evolución, son 1. Embarazo ectópico tubario, 2. Embarazos molares, 3. A veces no son problemas del embarazo, sino que la paciente tiene problemas en el cuello de la matriz que pueden ser pólipos, miomas o infección. Pero ese es otro capítulo. Nos vemos.